Hola, soy Adriana. Estamos aquí para que juntos conozcamos, amemos, ayudemos a nuestros hermanos del purgatorio. Que cada vez seamos más en que rescatemos las almas del purgatorio. Repasemos un poquito qué es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre las almas del purgatorio. Señala que el purgatorio es una purificación final que deben atravesar para llegar al cielo todos aquellos que mueren en gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación. Vamos a nombrar una cita bíblica que hacen referencia al purgatorio. En este caso vamos a nombrar a Mateo en el capítulo 5, versículo 26, que dice: yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Acá hace referencia al purgatorio, donde tenemos que pagar todo aquello que necesitamos purificar. Antes de avanzar con el tema de hoy, vamos a hacer una oración a San Miguel Arcángel, que es el patrono, el que nos va a ayudar a salvar las almas del purgatorio, ¿sí? A pedirle al Señor que nos ayude y que cada vez podamos rescatar más almas del purgatorio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale Dios, te pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como en todos los programas, en los anteriores y en los siguientes, para poder hablar sobre las almas del purgatorio, nos vamos a basar en los libros de María Sima. ¿Quién fue María Sima? Ella tuvo revelaciones particulares sobre las almas del purgatorio, y estas revelaciones nos han servido para conocer sobre esto que es el purgatorio, todo lo que vamos a pasar una vez que lleguemos allí antes de ir al cielo. Para poder avanzar, vamos a comentar un poquito quién era María Sima. Era una mística austriaca que vivió desde el año 1915 hasta el 2004 y fue favorecida justamente con este carisma de recibir mensajes de las almas del purgatorio y poderse comunicar con estas almas para ver qué necesitaban y de qué manera las podíamos ayudar. María Sima, para poder comunicar todas estas revelaciones, fue guiada por su obispo y por su guía espiritual para poder dar a conocer todas estas revelaciones y que nos puedan ayudar a nosotros para saber qué es lo que necesitaban, ¿no?, estas almas.
de hoy vamos a hablar sobre la Santa Misa. A María Sima le han hecho varias preguntas sobre la Santa Misa y qué es lo que necesitan o qué es lo que han hablado con las almas del purgatorio sobre estas misas. Una de las preguntas en el libro que le hacen a María es ¿qué es lo que más le piden las benditas ánimas del purgatorio? Y obviamente lo que más se pide es la Santa Misa. La mayoría de las veces piden que se asista a misa y que se celebren misas, pero también rezar el rosario, el Vía Crucis y otras oraciones. ¿Por qué piden misa en lugar de cualquier otra cosa? Esta fue otra de las preguntas que le hicieron a María Sima. Porque en cada misa se da la renovación de los sufrimientos de Jesús y su muerte en la cruz. En cada misa, una vez más, Jesús reza por nosotros y con nosotros y se ofrece al Padre por nosotros. El Padre Pío, que frecuentemente sufría la pasión de Jesús durante la misa, dijo que el mundo podría existir más fácilmente sin el sol que sin la Santa Misa. Estas palabras deberían darnos mucho que pensar y también son, en mi opinión, proféticas. Al asistir a misa, nos unimos a Jesús para salvar al mundo de la destrucción y al ir a Jesús nos salvamos a nosotros mismos. La misa es la mayor de todas las oraciones, el más maravilloso de todos los acontecimientos del mundo. Y por otro lado, es tan misteriosa, pequeña y humilde. Al celebrar misas por las almas del purgatorio, las ayudamos en formas infinitas que entenderemos realmente una vez en el cielo, cuando estemos todos juntos y con Jesús. En realidad que es justamente lo que estamos buscando, que cada vez seamos más los devotos de las almas del purgatorio para que luego nos encontremos todos juntos en el cielo al lado de Jesús, ¿no? Y que eso podamos conseguir con las misas, ¿sí? Podemos hacer otras oraciones, pero las misas es fundamental para que podamos conseguir esto de salvar las almas del purgatorio, ¿sí? Todas las misas a las que asistimos o que mandamos a celebrar por las almas del purgatorio, ¿las ayudan de la misma forma? No. Depende de cuánto amó aquella alma del purgatorio la misa en vida, si fue cristiana. Si no lo fue, por lo tanto, no sabía nada al respecto. Asistir a misa le ayudará mucho más aún. ¿Qué quiere decir esto? Que todas aquellas personas que han asistido a misa en vida, es mucho más importante realizarle misa cuando ya están en el purgatorio, porque saben más de lo que es la importancia de la misa, ¿no? Qué importante es esto y cuánto a veces las personas dejan de ir a misa y eligen cualquier otra cosa para hacer y no se acercan al Señor, ¿no? No se acercan a misa. Asistir a una misa por alguien vivo o mandar a celebrar una misa por él, ¿les ayuda del mismo modo que a las almas del purgatorio? Asistir a misa o mandarlas a celebrar por una persona viva la ayuda mucho más que hacerlo después. Fíjense que si alguien está enfermo y nosotros queremos celebrar una misa por esa persona antes de que muera, es más importante hacerlo en vida que luego de que esta persona falleció. Por ahí no lo tenemos en cuenta, pero la importancia de acercar al Señor a esta alma
que en ese caso todavía está con vida esa persona, y hacer una misa por ellos, qué importante que es, ¿no? Y acá le pregunta por qué, porque no todos sabíamos esto, de que podíamos hacer la misa por una persona que todavía está con vida. Porque aquí todavía podemos recibir gracias, y no así cuando ya estamos en el purgatorio. Y también porque aquí la misa ayuda mucho para proteger a esa persona de algún peligro. Esto de recibir gracias, cuando estamos aún con vida, como hablábamos anteriormente en otros programas, recibir gracias, ya sea cuando rezamos el Padre Nuestro, de unir las manos, que así recibimos mayor gracia que si tenemos las manos abiertas, y que todo eso cuando ya estamos en el purgatorio no se puede hacer. Las almas no pueden rezar por ellos. Necesitan de nuestra ayuda, y que eso es lo que estamos haciendo ahora, de inculcar, pedir por las almas del purgatorio. Hay personas que nunca antes lo hacían o ni siquiera lo tenían en cuenta, esto de tener presente las almas del purgatorio. Y lo que queremos lograr con este programa es justamente de que cada vez sean mayores devotos para rogar por ellas. Otra de las preguntas que le hacen a María Sima: ¿existe alguna prueba física de que Jesús esté realmente presente en la hostia consagrada? Ella contesta: por supuesto, hay muchas pruebas. Se puede leer mucho de los milagros eucarísticos que ha habido a lo largo de la historia de la Iglesia. Solo como ejemplo, Teresa Neumann se alimentó únicamente de la Sagrada Eucaristía y de agua durante unos 36 años. Y aún así aumentaba de peso a medida que iba siendo mayor. Y hay hoy una mujer en algún lugar del norte de Francia que se ha alimentado solamente de la hostia consagrada desde hace 50 o 70 años. Y hace poco su obispo la hizo encerrar en una habitación de hospital durante 2 semanas para que fuera examinada. La mujer salió igual de saludable que antes de entrar. El obispo solamente cumplía su deber, y la mujer también lo hizo al ser obediente. Jesús permite milagros de este tipo para mostrar a la humanidad que verdaderamente Él es el pan de vida. Qué importante esto de que se alimentaban solamente de la Eucaristía, ¿no? Porque es el alimento de nuestra alma, la Eucaristía. Por eso es importante ir a misa, por eso es importante confesarse, por eso es importante poder recibir el cuerpo de Cristo. Todo eso para que cuando lleguemos al momento de estar en el purgatorio, todo eso nos sirva para nuestro alma. Es el alimento de nosotros. Así más rápido podemos llegar al músculo del corazón humano. No podemos también dejar de hablar cuando nos estamos refiriendo a la hostia, al milagro de nuestra congregación, ¿no? No lo podemos dejar de lado porque justamente nosotros hemos sido bendecidos con ese milagro de la hostia sangrante, que ya hacen 52 años de nuestra congregación, que está en nuestra congregación. Esto realmente es una bendición, porque nosotros ahí podemos ver este milagro que nos llena el alma cada vez que lo tenemos presente, y el hecho de pertenencia, ¿no? de
de este milagro, saber que pertenecemos y la importancia, ahora que estamos viendo la importancia que tiene para nuestra alma. Así que cada vez que podamos invitar a alguien, porque tenemos que tener un poco de caridad en esto, y ya que tenemos este milagro tan presente, el hecho de invitar a alguien cada vez a que la conozca, cada vez, ahora en las fiestas patronales, tenemos a la hostia sangrante en cada una de las fiestas patronales, y qué bueno es que podamos ir acompañados con alguna persona y de esa manera que la puedan conocer, ¿no? Otra de las preguntas que le hacen a María Sima ¿es posible que pueblos donde se reza mucho y se celebran muchas misas por las almas del purgatorio se congreguen más que en los que hay menos oración? También se puede leer sobre el milagro del anciano en Italia, donde hace ya varios años una hostia se convirtió en un pedazo de carne y sangre durante las palabras de la consagración. Pueblo donde se reza mucho y se celebran muchas misas por las almas del purgatorio, se congreguen más que en los que hay menos oración? Sí, definitivamente. Las almas se acercan más a su familia, a sus familiares, si los vivos rezan mucho con la esperanza de que parte de esas oraciones sean para su beneficio. En muchos casos, los creyentes las escuchan y en ocasiones hasta pueden verlas. Y los sacerdotes y las personas con autoridad deben hacer saber a su gente que es normal tener novedades de sus familiares o amigos cercanos difuntos. En este mundo tan secularizado, muchas veces escuchar voces implica erróneamente una enfermedad mental. Y esta idea es claramente obra de Satanás. Es cierto que algunas veces las voces se deben a enfermedades mentales y otras veces son obra del maligno. También hay muchas que son buenas y son un gran don. Pero se exagera abiertamente el concepto que generalmente se tiene de que escuchar voces implica exclusivamente una enfermedad mental y se ocasiona mucho mal a personas muy sensibles y buenas. Se requiere discernimiento y experiencia para ser de ayuda en estos casos. Y la mayoría de los especialistas de hoy, un día, no están lo suficientemente informados en el tema. Son estos especialistas quienes deberían ir a misa y rezar mucho para aprender más de los asuntos que son obra de Dios. Me acuerdo que en un momento cuando yo quería empezar con el tema de las almas del purgatorio, hay personas que me dijeron, a mí me da un poco de miedo esto de hablar de las almas del purgatorio. Pero es necesario saber y conocer sobre las almas del purgatorio, ¿no? Y por ahí van a notar de que repito muchas veces esto de las almas del purgatorio porque en realidad no hay otra manera como llamarlos. Es como si dijéramos del cielo, el infierno, no tienen otro nombre y son las almas que están en esta parte intermedia donde se están purificando para luego llegar al cielo. Y no hay que tener miedo porque ellas, la forma de comunicarse justamente con esto, como decía María Sima, que son con voces, con a veces en los sueños,
para darnos a entender qué es lo que están necesitando de nosotros. Entonces no nos tenemos que alejar porque necesitan mucha ayuda por nuestra parte. Otra de las preguntas que le hacen a María Sima sobre el tema de las misas y demás, dice, en su opinión, ¿se celebran suficientemente misas por las almas de los familiares y amigos difuntos que se encuentran en el purgatorio? No, en absoluto. Y una parte importante de mi apostolado es rezar y animar para que lo hagan con mayor frecuencia. Deberíamos asistir y celebrar muchas más misas por ellos. Deberíamos hacerlo periódicamente, el día de su cumpleaños, el día de su nombre, en su aniversario de bodas y en el aniversario de su muerte. También cuando nos demos cuenta de que estamos pensando mucho en ellos. Siempre hay una razón para que esto sea así y deberíamos hacer algo al respecto inmediatamente. Debemos hacer todo lo que podamos y ofrecerles una misa es el mayor obsequio que podemos darles. Obviamente que hacerles una misa es el mayor obsequio porque justamente de esa manera los vamos a ayudar a salir del purgatorio y llegar más rápido al cielo con las misas. Vieron que acá María Sima habla un poquito del día de su cumpleaños, el aniversario de su muerte, también habla acá del día de su nombre. Y justamente acá va a aclarar a qué se refiere, porque todos sabemos cuándo fue el día del aniversario de la muerte, el día del cumpleaños, pero ¿a qué se refiere por el día de su nombre? Voy a repetir esto. Si les enseñáramos a los niños de hoy acerca de sus santos, en lugar de llenarlos con regalos materiales en sus cumpleaños, no lo ayudaríamos mucho más a prepararlos para la vida. Festejar los cumpleaños es importante, pero deberíamos poner el énfasis en que los hijos son un regalo de Dios y no los regalos materiales. El Día de los Santos también les ayudaría y les podría mostrar un grandioso modelo al que seguir. Deberíamos comentarles que este regalo viene de Jesús y de María, y también de su santo, que los protege de forma especial. No se trata solo de bellas palabras, es la verdad. Al comentarles todo esto, los niños se volverán más curiosos y más ansiosos por aprender. En el caso mío, una vez que leí el libro y que presté atención con esto del Día de los Santos, mi nombre es Adriana Mónica y como Adriana no sabía bien qué santo podía ser con el nombre de Adriana, pero sí con el de Mónica. Y ahí busqué el Día de Santa Mónica, que es el 27 de agosto. Y lo importante que es Santa Mónica, que rezó tanto por su hijo, que era San Agustín, para su conversión, que ahí en muchas de las madres podrían ayudarlos si siguiéramos el camino de Santa Mónica, ¿no? Que a veces sabemos que los hijos están por ahí descarriados y que les gustaría que sigan el camino de Jesús y justamente a mí me marcó mucho el tema de Santa Mónica que nos puede ayudar para la conversión de nuestros hijos. Otra de las preguntas que le hacen a María Sima, entonces, ¿quiere decir que dar un nombre cristiano a un niño le ayuda y no dárselo puede herirlo? O mejor dicho, debilitarlo a lo largo de su vida. Sí. Eso es verdad. En cierta manera, el santo por el que le damos el nombre al niño lo cuidará automáticamente, con mucho amor y con fuerza. Esta protección se pierde si al niño se le da el nombre
el que sea Azucena, por ejemplo. Pero por supuesto, el amor de Dios no disminuye por este motivo, aunque el niño tendrá menos intercesores y hoy en día deberíamos intentar buscarle la mayor cantidad de intercesores posible. Esto, estoy segura de que Dios se entristece si le negamos a un niño un intercesor poderoso. Debemos brindarle a nuestros hijos todo lo que está a nuestro alcance para su felicidad y plenitud, siempre que sea posible. Bueno. El primer intercesor sería Jesús, después la Virgen. Fíjense que con esto que aprendimos acá, entonces ya sabemos que los primeros intercesores que tenemos es Jesús, la Virgen María. Tenemos que agregar a nuestro ángel de la guarda, las almas del purgatorio, que ahora viendo que si nosotros nos convertimos en devotos por las almas del purgatorio, ellas también van a interceder por nosotros, y también el santo de nuestro nombre. Entonces, esto de que, como decía María Sima, si le ponen un nombre que no pertenezca a algún santo, no es que... Pero va a haber menos intercesores. Sería bueno tenerlo en cuenta para que cuando al momento de elegir el nombre por algún hijo, algún nieto, dar la opinión siempre que sea con el nombre de algún santo para que tenga un intercesor más, que bien nos viene, ¿no? Otra de las preguntas a María Sima: ¿le han comentado las almas del purgatorio algo que no les gusta de las misas y que les entristece? Sí, el así llamado signo de la paz y agarrarse de las manos durante el Padre Nuestro son dos ejemplos. Tienen lugar justo después de la consagración, precisamente cuando deberíamos estar concentrados solamente en el Señor. Es entonces cuando Jesús se encuentra más cerca de nosotros, y es entonces cuando todos nos dispersamos, buscamos a quien saludar, en lugar de quedarnos en oración profunda con Él. Sin interrupciones, sin distracciones, con alguien a quien casi no conocemos. Es como traer los rituales sociales dentro de la iglesia, en lugar de acercar a Jesús más profundamente a los fieles. Digo, alguien a quien casi no conocemos, para que no bajemos la guardia. Son precisamente los lugares más sagrados donde más se infiltran los seguidores de Satanás. Esto de el signo de la paz, justamente, quiere decir María Sima de que quizás nos desconcentramos en saludar a alguien que está al lado y que no lo conocemos muchas veces. Entonces, ese es el momento en que tenemos que estar más cerca de Jesús, que es el momento de la consagración. Y en el momento del Padre Nuestro, que se agarran de las manos, cuando más concentrados tenemos que estar, y es el hecho de poner nuestras manos juntas y estar en conexión con Jesús, ¿no? Como hace acá hincapié María Sima por dos detalles que a mí me ha pasado mucho cuando vamos a las iglesias, a una misa en la iglesia romana, ¿no? Que estas dos cosas es lo que ellos no tienen en cuenta. El Padre Nuestro todos de la mano, buscando a quién le vas a dar la mano, y nos desconcentramos. Y también con el saludo de la paz, que recorren en todos los bancos para dar el saludo de la paz. Y como acá vemos que las almas del purgatorio justamente dicen y nos hace hincapié sobre este tema
para no desconcentrarnos en lo fundamental de la misa y perder ese tiempo. Acá le preguntan a María Sima, ¿fueron las propias almas quienes dijeron que el signo de la paz y agarrarse de las manos le eran algo problemático? Sí, es así. ¿Han sido algo de los ministros extraordinarios de la Eucaristía? Lo repito acá. ¿Han dicho algo de los ministros extraordinarios de la Eucaristía? Sí, en condiciones normales, solamente las manos consagradas de los sacerdotes pueden distribuir la comunión. La ley de la Iglesia dice que debe hacerse así, salvo que haya circunstancias extraordinarias, como que el sacerdote estuviera enfermo en cama. Extraordinarias no se refiere a que los fieles deban esperar 2 minutos en lugar de 10 para recibir la comunión. Siempre debemos prepararnos en oración para recibir a Jesús. Y las personas que insisten en hacer todo lo más rápido posible no saben el privilegio enorme y la fuente de gracias y de protección que obtenemos al recibir a Jesús. En realidad esto de los ministros extraordinarios que suceden en la Iglesia romana es pura y exclusivamente para hacerlo más rápido, donde nosotros no tenemos apuro de recibir, estamos ansiosos por recibir a Jesús, pero hay que tener eso de que hay que darse un tiempo. Mientras estamos esperando recibir a Jesús, estamos en oración para recibirlo con un corazón limpio. Entonces no es necesario estar tan apurados y que sean cada vez más personas que dan la Eucaristía, sino esperar al sacerdote para ese momento, ¿no? Si alguien necesita prueba de que Dios no le gusta el modo atolondrado en que hoy en día se hace eso de los ministros extraordinarios de la Eucaristía, puedo contar la siguiente historia sobre algo que ocurrió muy cerca de aquí hace poco tiempo. No hace mucho falleció una mujer que solía repartir la comunión y que había inducido a muchas otras mujeres a que obraran igual. Yo no la conocía muy bien, pero había oído hablar mucho de ella. Antes del funeral, el ataúd estaba abierto para que la familia y los amigos pudieran despedirse. En el momento previsto se cerró el ataúd, pero antes de que hubiera transcurrido 1 hora, un pariente cercano llegó tarde y le pidió al sacerdote que por favor lo abriera brevemente para poder despedirse de la difunta, al igual que el resto. El sacerdote accedió y con 1 o 2 personas presentes levantó la tapa y miró dentro. Fueron testigos de algo que no era lo que habían visto un rato antes. Las manos de la mujer se habían vuelto de color negro. Este signo para mí, como para el resto, fue una confirmación de que Dios, de que las manos no consagradas no pueden distribuir a Jesús durante la comunión. Qué fuerte esto, la verdad que por ahí las personas que son ministros de la Eucaristía no saben el riesgo al que están, digamos, lo que puede pasar con ellos, ¿no? Y con sus manos en el momento de que vayan al purgatorio. Muy fuerte.
Por otro lado, el llamado altar del pueblo también es algo que deleita a Satanás. Jesús presente en el tabernáculo debería estar siempre en el centro de la iglesia. Al dar la vuelta al altar, sucedieron varias cosas. Para empezar, la concentración de los fieles en Jesús se disipó por tener ahora la cara del sacerdote entre medias. Y la cara, como todo el mundo sabe, es el punto de comunicación más fuerte entre las personas. Solamente durante la homilía deberían concentrarse los fieles en el párroco, en una palabra y en su rostro. Al dar la vuelta al altar, se dejó a Jesús en un lugar secundario, lo que dio como resultado el que se le dejara en un costado y luego, por último, como sucede hoy en día en muchas iglesias. Esto me hace pensar que nosotros estamos respetando mucho todo esto, ¿no? Que tenemos al sacerdote de espaldas junto con el pueblo y todo esto que en las iglesias romanas todavía que no se hace, y nosotros estamos respetando todo esto, que no tenemos ministros de la comunión, el sacerdote está junto con el pueblo, todo esto que nos indica que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Hay otros casos de revelaciones privadas en los que también se han expresado quejas sobre estos asuntos, similares a las que las almas han dicho. Así es, una aparición mariana que me comentó alguien de confianza confirma ciertamente lo que las almas dicen. Esta aparición tuvo lugar durante el transcurso de una misa, algunos minutos después de la consagración. Nuestra Madre se le apareció a la vidente que se encontraba allí, como lo hace habitualmente. Sin embargo, en esta oportunidad no rezó ni habló con la vidente y desapareció, segundos después de bendecir el pequeño grupo. Cuando las demás personas presentes le preguntaron por qué había ocurrido todo tan rápido, su respuesta, con un movimiento de la mano, fue: porque Jesús estaba parado allí. Entonces, si nuestra Madre no cree que sea apropiado comunicarse con alguien mientras nuestro Señor está presente en cuerpo y sangre, ¿cómo se atreve alguien a interrumpir nuestra comunicación con Él? Y recientemente se ha publicado que distribuir la comunión en la mano era la cuarta advertencia dada a la religión. Y recientemente se ha publicado que distribuir la comunión en la mano era la cuarta advertencia dada a la religiosa, que vio a nuestra Madre en Akita, Japón. Escuchar esto me puso muy contenta. Con esto que ha pasado en la pandemia, ¿no? Que es recibir la Eucaristía en la mano. Y acá muestra cómo no está a favor con todas estas almas del purgatorio que se han comunicado para decir todo esto. Hay que recibirla en la boca, desde la mano del sacerdote. Y no solamente eso, sino también arrodillarse para recibirlo, porque estamos recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Bueno, todo esto estamos viendo que lo estamos haciendo bien en nuestra congregación y eso me pone más que contenta. Por eso está bien que nosotros cada vez invitemos más personas a nuestra congregación, que sepan y que poder compartir todo esto y enseñarles.
que puedan ver la diferencia, ¿no? Que puedan ver esa diferencia, que nosotros estamos haciendo las cosas dentro de todo bien, pero que hay un porqué. Por eso, cuando puedan acercarse y puedan ver y escuchar este programa, saber por qué se hacen las cosas de en cierto modo y por qué lo estamos haciendo así. No es por algo que se le ocurre a alguien, sino de que hay un respeto y hay un acercamiento al Señor que si no lo hacemos de esta manera se va perdiendo, ¿no? En su opinión, ¿cada cuánto deberíamos asistir a misa? La opinión de María Sima a esta pregunta es todos los días. ¿Se sorprende? No se sorprenda. Para acercarnos más a Dios, debemos primero buscar tiempo para Él, con un poco de disciplina. ¿No nos regaló Él la vida y el tiempo? Entonces, ¿tanto nos cuesta devolverle una parte de cada día a cambio? Sé que la sociedad actual Sé que la sociedad actual nos tiene a todos programados para correr de un lado a otro con innumerables excusas para negar lo que necesita el tercio de nuestro ser, que consiste en lo espiritual. El hombre necesita alimento tanto para su cuerpo como para su mente y para su vida espiritual. Si se ignora alguna de estas tres dimensiones, nunca podremos alcanzar el equilibrio y la plenitud, y por lo tanto permanecemos incompletos. Dios nunca quiere que alguien se retrase. Le aseguro de corazón que una vez que le damos este tiempo a Jesús, nos sorprendemos pronto de poder haber vivido antes de otra forma. Dios nos trae tanta paz, tanta fuerza y felicidad. Jesús no es una más de las ayudas psicológicas, es Dios y por lo tanto nuestro verdadero y único mejor amigo. Qué bueno todo esto, ¿no? Que si pudiéramos y le dedicáramos el tiempo al Señor y fuéramos todos los días a misa. Hay veces que por ahí se nos dificulta y por ahí el hecho de ir 2 o 3 veces, pero hay veces que a lo mejor no vamos a misa, pero podemos acercarnos al Santísimo, ¿sí? Y estar cerca de Él. Y no nos olvidemos de pedir por las almas del purgatorio cuando estamos cerca de Él. Tanto así como nosotros alimentamos nuestro cuerpo, comemos todos los días, también necesitamos alimentar nuestro espíritu. Y ese espíritu lo alimentamos estando cerca de Dios, estando cerca de Dios y recibiendo la Eucaristía. Ese es el alimento de nuestro espíritu. No nos tenemos que olvidar. Entonces, ¿es importante un equilibrio cuidadoso de nuestras tres dimensiones para alcanzar la plenitud de esta vida? Sí, así es. Si la sociedad nos dice que el espíritu ya no es necesario en este mundo gobernado por la ciencia y la psicología, pero es algo que se contradice directamente con los hechos. Porque cientos de personas vuelan a la India a sentarse y cantar salmos en la orilla del Ganges. ¿Y por qué las sectas y las sociedades secretas tienen sus salones colmados de personas en cada ciudad? Debemos ocuparnos del lado espiritual de las personas con alimento,
y con la bebida de la misma forma que también debemos ocuparnos de las otras dos facetas de las que estamos constituidos. En la actualidad hay mucha ignorancia y confusión cuando el mundo tan secularizado se encuentra con personas que tienen dones espirituales. No hay problema en aceptar a las personas físicamente dotadas y de hecho se les llena de dinero y se las entroniza, especialmente a los ojos de los jóvenes. Luego están las personas mentalmente superdotadas que usan sus dotes en favor de las masas. Y cuando aparecen una persona espiritualmente dotada, el mundo se confunde muy fácilmente porque en este caso se necesita aún más discernimiento y amor para saber si proviene o no de Dios. Esto que hablábamos ahora tiene mucho que ver con esto que está pasando en la actualidad, ¿no? Es de acercarnos a cosas que no vienen de Dios, pero sobre todo en esto de la nueva era que nos facilita, y por ahí se usan palabras hasta que nos engañan con temas de los ángeles y que nos confunde, pero nos estamos equivocando porque justamente donde conseguimos el mayor alimento es acercarnos a Dios, que es el alimento espiritual. Yendo a misa, confesándonos y tomando la Eucaristía. Eso es el mayor alimento espiritual que nosotros debemos conseguir. No hace falta acercarnos a cosas extrañas que encima nos cobran por asistir. ¿Qué ocurre o cómo nos debilitamos cuando no hacemos caso de nuestra faceta espiritual? Esa faceta tan importante permanece inactiva. Buscaremos inconscientemente un sustituto, un sostén donde apoyamos para compensar esa ausencia. Así, muchas veces se cae fácilmente en las drogas, en el alcohol, en el sexo, en una total dependencia por conseguir dinero, poder o estatus social, o en huir a alguna secta que prometa paz y plenitud, donde no se avisa de que quienes lideran esas sectas están en comunión con espíritus malignos. Bueno, esto es la verdad que es muy importante y tenerlo en cuenta. Con todas estas cosas nuevas que están apareciendo y que nos tientan para mejorar toda la parte espiritual y poder corregir, en realidad lo único que nos puede mejorar y sanar todas esas heridas que tenemos, porque todos tenemos heridas de cosas que hemos vivido cuando hemos sido niños, de cosas que traemos familiarmente. Todo eso, el único que nos puede sanar es Dios. ¿Y dónde? En la misa. Yendo a la misa, con la Eucaristía, y para eso tenemos que estar en gracia, para eso debemos confesarnos. Así que no recurramos a otros lugares que tienen que ver con cosas que tienen que ver con el maligno y que encima debemos pagar para que nos puedan sanar. En la iglesia y en la misa no tenemos que pagarle a nadie, tenemos que acercarnos a Dios, que nos ha dado la vida, nos ha dado el ser, y Él quiere que nosotros seamos felices, estemos en paz y seamos plenos. Otra pregunta que le hacen a María. María, ¿y la misa
es lo que mejor llena esta necesidad, más que cualquier otra cosa? Sin duda. La misa es la forma más poderosa que tenemos de alcanzar a Dios. Es la oración más poderosa que nos ha dado Dios. Su amor por nosotros, todo su sacrificio por nosotros, se hace vivo a través de la misa en forma que no podemos imaginar. Es un poquito lo que le decía anteriormente, no perdamos tiempo, no nos acerquemos a cosas que encima que nos salen caros, nos acerca cada vez más a Satanás. El único lugar donde nos encontramos con el Señor es en la misa, y no solamente para beneficio nuestro con la Eucaristía, sino para beneficio de las almas del purgatorio y de nuestros familiares, de todos los seres que nosotros amamos, porque a veces nos preocupan cosas de todos los seres, nuestros familiares que están en la droga o que están por caminos equivocados, y al único lugar donde tenemos que recurrir para sanarlos a ellos, sanarnos nosotros, es en la misa. ¿Qué es entonces lo más acertado que podemos hacer por las almas difuntas cuando se trata de lo más rápido y lo más cómodo y menos cariñoso? Es contentarnos con un pequeño ofrecimiento y que el sacerdote lo anote en un libro de intenciones. Es mucho mejor, y hay pruebas que evidencian que se dan más purificaciones y liberaciones cuando un familiar o un amigo cercano acude como penitente. Asistir a la misa por el difunto. Lo mejor para ayudar a las almas es pedir que se anote el nombre del difunto en el libro de intenciones y que alguien esté presente para que interceda por él. Esta es la forma más completa, la más precisa y la más pura, y la más afectuosa de todas. Por ejemplo, en mi parroquia está la cajita de las intenciones, que esa cajita está la cajita por los enfermos y la cajita por los difuntos. En esta cajita por los difuntos es donde nosotros tenemos que poner el nombre de todos esos difuntos que nosotros queremos pedir en esa misa. Entonces luego el sacerdote, cuando es el momento, pide por esos difuntos. Entonces no nos tenemos que olvidar, no es así dejar el nombre en esa cajita y no ir a la misa. Lo importante es que nosotros estemos en la misa. Otra de las preguntas que le hacen a María Sima: ¿puede contarme de algún incidente en donde un alma le haya manifestado claramente que asistir a misa extras por ella es necesario y bueno? Sí, conocí una muchacha joven que deseaba hacer más por las almas, y cuando le preguntó a su madre qué podía hacer, ésta le sugirió que asistiera a 2 misas los domingos en lugar de una. Así lo hizo durante un tiempo, pero poco después el párroco notó que estaba asistiendo a 2 misas los domingos y le preguntó por qué lo hacía. La joven contestó que lo hacía por las almas. El párroco no entendió la respuesta y hasta le dijo que la segunda misa no era válida y que estaba perdiendo el tiempo. Descorazonada y sorprendida, la muchacha dejó de hacer lo que había empezado. Luego, al poco tiempo, murió el párroco y se le apareció a esta muchacha desde el purgatorio y le dijo que no sería liberado hasta que ella asistiera a todas las misas que él le había impedido.
por haberla aconsejado mal. Habrá muchas personas que se lamentarán mucho en un futuro por haber dado consejos de este tipo, tan comunes hoy en día. Esto quiere decir de que si las almas del purgatorio habían pedido 2 misas por día, justamente era por algo, ¿no? Quizás esa persona que se lo pidió era porque no había ido a misa varios domingos. Entonces, justamente lo que hacía de que esté más tiempo en el purgatorio era justamente porque necesitaba esa misa de los domingos, y por eso le pedía a su hija justamente de que fuera a 2 misas, que esa persona a la que ella tanto quería como su hija padeciera eso que ella no había hecho, que era 2 misas por domingo. Y el sacerdote le había dicho como que no era necesario, y sí, ¿no? Entonces, como le decía anteriormente, la importancia que tiene la misa, porque sacramentalmente es el único lugar donde podemos encontrarnos con el Señor. No tenemos que buscar cosas afuera, donde, como les decía anteriormente, encima que tenemos que pagar, son cosas que a veces son inciertas y guiadas por el maligno, ¿no? Entonces, atentos a todas esas comunicaciones que tienen las almas del purgatorio con nosotros y respetarlas, no que nos ocurra como este sacerdote acá en esta última parte, que le había pedido 2 misas y por ahí, por malas guías, no solamente todavía seguía en el purgatorio el alma de la mamá, sino también que el sacerdote, por una mala guía, también estaba en el purgatorio. Entonces hay que estar atentos por las señales, porque de alguna manera esas almas se van a comunicar con nosotros. Tampoco tengamos miedo, porque esas almas son intercesoras nuestras. Si cada vez hay más devotos, es para que cada vez más personas tengamos intercesores ante el Señor, no solamente, como dije anteriormente, de los ángeles, los santos que somos devotos, el santo de nuestro nombre, sino también las almas del purgatorio. Bueno, nos vamos a despedir con una oración, como siempre, con todos, como hacemos en cada uno de los programas, para que cada vez seamos más los devotos del purgatorio, que podamos pedir por nuestras almas y por las almas de ellos, ¿no? Para que cada vez estén más cerca del cielo. Y la oración principal para mí, porque es la que recibió Santa Gertrudis, que es para que trate de salvar 1000 almas del purgatorio, acompañadas siempre con las misas, siempre con las misas de ese día, que por ahí no sabemos si en ciertas, si es realmente 1000 almas, pero sabemos que muchas almas se van a ir del purgatorio y van a estar cerca del Señor con esta oración, y que cada vez vamos a tener más almas en el cielo, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo, Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. Vamos a hacer otra oración muy especial para las almas del purgatorio. Oh Señor Jesús, te pedimos por las almas del purgatorio, que son purificadas por el mérito infinito de tu preciosísima sangre derramada en la cruz. Que tu sacrificio redentor las lave de toda mancha
y las lleve a contemplar tu rostro en la gloria eterna. Envía sobre ellas el consuelo y la fortaleza del Espíritu Santo para que encuentren paz en su proceso de purificación. Que la Santísima Virgen María, Madre de Misericordia, las acompañe y las guíe con su amor maternal hasta la presencia de Dios Padre, donde puedan gozar de la alegría eterna. Amén. Nos despedimos. Te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Buena semana.